Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de este podcast tan horrorífico, una pequeña pausa que teníamos que tomar debido a complicaciones médicas, pero que el día de hoy nos trae de nuevo a sus dispositivos y a sus plataformas de podcast preferidas. Sin más por el momento, el día de hoy nos vamos a adentrar a una de las casas más inquietantes de los Estados Unidos, un lugar marcado por tragedias, rituales fallidos, actividad poltergeist y testimonios que han dejado a investigadores experimentados temblando de miedo. Una historia donde la línea entre lo paranormal y lo humano se vuelven peligrosamente borrosas. Apaga las luces, ponte bastante cómodo, porque esta es la historia de la casa de Hinsdale. Pero antes de que entremos de lleno con toda la información, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y actives por supuesto la campanita para que te esté avisando cada vez que se suba un nuevo episodio. Y también si quieren seguir toda la información que se tiene de este podcast, pueden ir a seguirnos a nuestras redes sociales donde van a poder encontrar tanto los complementos, los spoilers de los nuevos episodios y también uno que otro meme o video acerca de los videos. Así que si ya estás interesado, te dejo los links en la descripción para que vayas directamente y no tengas ningún pierde. Sin más por el momento, entremos directo con el contexto de esta historia, porque va a ser totalmente necesario que nos ubiquemos espacialmente en la zona geográfica del caso. Así que saquen su mapa mundi mental, porque nos vamos a ir directamente al estado de Nueva York, en Estados Unidos, específicamente al condado de Cattaraugus, en la zona rural de Hinsdale, un lugar que poco a poco ha tenido crecimiento demográfico y económico, aunque en sus inicios tuvieron de todo menos tranquilidad. De acuerdo con algunas teorías, antes de la llegada de los colonizadores, esta zona habría sido habitada por tribus de nativos americanos que fueron expulsados de sus tierras con la llegada del coronel Zachary Noble, quien con toda la humildad del mundo clamó esas tierras como suyas. Ahora bien, aquí empieza la clásica pelea entre las versiones. Unos dicen que así pasó y otros dicen que no hay manera de que haya ocurrido. Pero de acuerdo con varios registros, se asegura que toda esta información es completamente falsa, argumentando que en la zona nunca se registraron asentamientos de nativos, ya que siempre se quedaban cerca de algún cuerpo de agua cercano, caso que en el de Hinsdale no cuadra del todo, concluyendo que no habría alguna manera en la que se hubiera derramado sangre nativa en aquel lugar. Aunque llevando la contraria, hay alguien que ha salido a contradecir a todos los académicos y señalando que algunas de las montañas cercanas se han encontrado algunos altares dedicados a jefes nativos, donde supuestamente estarían descansando sus restos. ¿Pruebas contundentes? No lo creo, dudas completamente todas. Lo que sí está documentado es que la fundación del pueblo de Hinsdale se sitúa entre los años 1820 y 1840, desarrollando una pequeña localidad que se transformó bastante rápido, en cuanto a lo social como a lo espiritual. Para ese momento ya contaban con 2 iglesias en pie y una población aproximada de 255 habitantes, porque claramente podrían faltar escuelas y hospitales, pero una iglesia jamás. Y ahora sí, ya conociendo un poco a nuestra zona de interés, vámonos directo al número 383 de la calle McMahon. Durante la década de los 50 se llevó a cabo la construcción de una enorme granja, la cual contaba con una casa de color blanco, un granero, una estación de paisaje con entrada al espeso bosque que conducía directamente a las montañas, y aprovechando que era una zona bastante concurrida, se contaba que la propiedad se transformó en una posada que recibía viajeros durante todo el año, algo que podría ser algo completamente normal. Con el tiempo, la posada comenzó a ganar fama. Al inicio se construyó una buena reputación, hasta que empezaron a circular los primeros rumores, en los que señalaban al dueño como un loco que robaba las pertenencias de los viajeros, y que si estos se resistían, no tendría más opción que asesinarlos y luego quemar sus restos en la chimenea de la casa. Muy hospitalario todo el servicio. Otra versión del chisme apunta que los culpables, dueños de la posada, eran 2 hermanos llamados Ian y Ryan, conocidos en la localidad como ladrones, secuestradores y asesinos. Y aunque sí existen algunos registros policiales sobre sus crímenes, la realidad es que su posada estaba ubicada al otro lado del pueblo, y no en el famoso 383 de la calle McMahon. Así que, por ahora, tomen estas versiones como un posible multiverso, ya que no hay nada comprobable sobre estas mismas versiones. Una vez aclarado un poco el pasado del lugar, es momento de conocer a los protagonistas de esta historia, la familia Dandy.
La historia la conocemos principalmente por Clara Miller, nacida en 1935 en Buffalo, Nueva York, y que después de vivir toda esta historia, la publicó en un libro de nombre Echoes of Hunting y que me ayudó bastante en la investigación de este episodio. También encontraremos a su esposo Phil Dandy, nacido en 1933 en Bourdain, Kentucky, en una zona rural bastante aislada. Phil había trabajado en varias tiendas hasta que logró integrarse a la Fuerza Aérea, y en 1954 es cuando conoce a Clara, de la que se enamoró rápidamente y uniéndose en matrimonio en 1955, momento en el que Clara cambia su apellido de Miller a Dandy. La familia creció rápidamente. Mike nació en 1956, Beth en 1957, Laura en 1960, Mary en 1962 y una quinta hija, Christina Michelle, que lamentablemente falleció en mayo de 1963 al poco tiempo de haber nacido. La familia se considera católica, aunque Phil no era precisamente devoto. Aún así, tuvo que convertirse a regañadientes para poder casarse. Desde entonces, los hijos fueron educados bajo el yugo de la religión, específicamente en la facción católica romana. Eso sí, ni la fe ni las buenas intenciones evitaron que el matrimonio atravesara por problemas, por lo que decidieron darse una nueva oportunidad de salvar esta relación con unas vacaciones, y en 1967 aprovecharon la oportunidad de viajar a la zona de Allegheny State Park, pues unos amigos les habían ofrecido una cabaña, un lugar perfecto para relajarse. Era solitario, con las propiedades alejadas, acceso al bosque, lagos y río, el escenario ideal para transformar su matrimonio de drama a una película de terror. Después de varios años vacacionando en la zona y ya con sus problemas solucionados, la familia decidió dar el gran paso y buscar una casa en Hinsdale. Afortunada o desafortunadamente, según se vea la situación, llegaron al 383 de la calle McMahon, encontrando la enorme granja con una casa de 2 pisos, blanca, con techo de 2 aguas y enormes ventanas. El terreno era espectacular, con acceso directo al bosque, habitaciones amplias, salas de juego ideales para los niños y una enorme cocina. Todo era perfecto, excepto el sótano. Para acceder a él había que bajar por un hueco por el suelo, usando una escalera de madera de dudosa calidad, que los llevaba a un pequeño cuarto con una chimenea sin salida. Parecía que alguien había empezado a construir una casa en el sótano, se arrepintió y decidió edificar la verdadera casa por encima de esta. Nada raro, absolutamente nada. Clara cuenta que desde el momento en el que destaparon la entrada del sótano, sintió una extraña sensación. Sin saber exactamente por qué, decidió ignorarla y atribuirla al hecho de que nunca antes habían tenido una casa con sótano. Aunque el presentimiento era extraño, decidió negar las señales. Después de que sus cuentas cuadraron perfecto, compraron la casa y al poco tiempo comenzaron con el proceso de mudanza. Todo estaba perfecto, no había ocurrido nada extraño o había notado algo lo suficientemente importante para que los hiciera dudar un poco, hasta que, durante el último viaje que fue llevado por la madre de Clara, su hermano Gordon, notaron que al llegar a la propiedad, un enorme enjambre de abejas estaba revoloteando por toda la zona, cubriendo ventanas y puertas. Quizás solo era un pequeño detalle sin importancia, o una advertencia del universo. Para solucionar el problema, Gordon se armó de valor, se ajustó los pantalones y luchó contra el enjambre hasta llegar al teléfono y llamar al exterminador. El resultado fue una escena muy poco agradable, abejas muertas por toda la propiedad. Un recibimiento no tan animoso para la familia Dandy. Durante la primera etapa, la familia se dedicó a adaptarse a la casa, la zona y el nuevo estilo de vida. Clara había dejado su trabajo en la Universidad de Buffalo y mientras buscaba empleo, se dedicó por completo al cuidado de los niños y de la casa. Su rutina incluía llevarlos a la escuela, cocinar, limpiar, pasear por el bosque y hacer amistad con los vecinos, quienes tenían hijos de edades similares a los suyos. Durante una de estas reuniones, los vecinos comenzaron a contar historias y leyendas extrañas sobre la zona, y especialmente sobre la propiedad de los Dandy. Según los relatos, en ese terreno y en el árbol cercano se habían ejecutado a delincuentes con anterioridad. Uno de los casos más conocidos era el de una mujer llamada Elizabeth, recién casada con un granjero local. Nadie sabía de dónde venía, ni siquiera que estaba casada. La pareja, de escasos recursos, no había podido comprar anillos, así que simplemente fueron a la iglesia, recibieron la bendición y volvieron a casa, sin fiesta,
sin invitados y sin escándalo, que el amor verdadero no necesita argollas hasta que todo sale mal. Con el tiempo, el granjero fue llamado a la guerra, dejando a Elizabeth sola y muy embarazada. Era evidente que, con el paso de los meses, la panza de Elizabeth se volvía cada vez más difícil de ocultar, y como buen pueblo pequeño, donde el entretenimiento principal es mirar por la ventana, los rumores no tardaron en aparecer. Pronto comenzaron a circular historias que aseguraban que la joven había esperado el momento para que su prometido se fuera a la guerra y pudiera acostarse con otros hombres, quedando embarazada por una infidelidad. Elizabeth fue humillada, insultada y señalada constantemente, hasta que un día un grupo de vecinos decidió secuestrarla, golpearla y torturarla, y como acto final, y para que pagara entre comillas sus supuestos pecados, la colgaron del árbol que se encuentra en la propiedad de los Dandy. Otras versiones afirman que simplemente fue acusada injustamente de brujería y que, aunque un granjero intentó defenderla, no logró evitar la ejecución ni la suya, porque meterse donde no lo llaman siempre puede salir caro. Lo inquietante no era solo la historia en sí, sino que muchos vecinos aseguraban que, después de la ejecución, comenzaron a ver los fantasmas de Elizabeth, el granjero y de otros supuestos ladrones asesinados en la propiedad, rondando cerca del campo que conducía a la casa de los Dandy. También se hablaba del caso de Alfred Warren, un chico de 16 años que supuestamente se encontraba en la propiedad cortando un árbol con una sierra circular, cuando ésta se le escapó de las manos y terminó impactando directamente en su cabeza. Alfred habría agonizado durante casi 3 horas antes de morir camino al hospital, una historia espeluznante, aunque muy difícil de comprobar, ya que los registros indican que Alfred vivía en la localidad de Emerson y no en Hinsdale. Pero bueno, los detalles nunca han sido un problema para una buena leyenda, ¿no? Lo que sí coincide en todas las versiones es que en algún punto la granja de Hinsdale sufrió un terrible incendio que la consumió por completo, obligando a los dueños a vender la propiedad, que terminó en manos del magnate inmobiliario Donald Race, quien mandó construir la casa original y la mantuvo en excelentes condiciones, siendo habitada por varios miembros de su familia hasta que finalmente la familia Dandy aceptó la oferta para poder comprarla. Al escuchar todas estas historias, Phil Dandy no pudo evitar reírse. Para él, todos sonaban como simples cuentos para asustar niños. Clara, aunque muy religiosa, también se mostraba muy escéptica respecto a los fantasmas y apariciones, así que solo soltó una pequeña carcajada, hasta el momento en que notó el semblante pálido de sus hijos, y ahí su risa se congeló. Phil les pidió que les contaran qué era lo que habían visto o escuchado. Su hijo Mike, que tenía unos 15 años en ese momento, confesó que una mañana mientras exploraba el bosque junto con sus vecinos Matt y Bob, lograron ver la figura de un granjero. Vestía un overol, un sombrero y cargaba una escopeta larga al hombro. La vestimenta les pareció antigua, incluso para la época, así que decidieron observarlo un poco más. Algo en esa figura les llamaba la atención, o quizás era esa incómoda sensación de que había algo que no cuadraba del todo. De pronto, el granjero comenzó a caminar y atravesó un árbol sin detenerse, para después desaparecer por completo. Impulsados por la curiosidad y una pésima toma de decisiones, los chicos corrieron hacia el árbol para comprobar si aquello había sido una ilusión, y no encontraron nada. En ese instante se escucharon 2 disparos sin dirección aparente, y 2 ráfagas pasaron al lado de sus cabezas. No se quedaron a investigar, salieron corriendo de inmediato, convencidos de que se habían metido en la propiedad de alguien más, hasta que las leyendas les dieron una nueva perspectiva. Por su parte, Beth Dandy contó que solía pasar mucho tiempo con su vecina Pet. Sentaban durante horas en el terreno de los Dandy a conversar y a compartir chismes de la escuela. Al inicio no creían que fuera algo paranormal, pero ambas coincidían en sentirse observadas constantemente. Con el tiempo, comenzaron a notar la presencia de un hombre que las miraba desde una de las colinas cercanas. Nunca pudieron describirlo con claridad, solo sabían que aquella silueta era oscura, o que quizás ya no estaba viva. Aunque esto pudo haber sido una segunda alerta roja, los adultos lo tomaron como historias infantiles para reírse un rato. Lo curioso aquí es que cuando las cosas comenzaron a empeorar, esto ya no les pareció tan gracioso a los adultos, ¿verdad? La familia Dandy empezó a atravesar una racha de mala suerte, en absolutamente todos los aspectos. Primero, uno de sus perros había desaparecido. Poco después, el otro comenzó a excavar en el terreno y a llevarles huesos de origen desconocido. Y aunque habría sido un momento excelente para hacer preguntas incómodas, decidieron ignorarlo por completo. Luego vinieron los accidentes. Mary se había caído de su bicicleta y se dio un fuerte golpe. Laura se cayó de una minimoto y se lastimó el pie, que terminó infectándose. Mike se había quemado con agua hirviendo y comenzó a sufrir de una gastritis severa.
Clara se quebró un dedo cambiando una ventana y tuvo que usar una férula durante meses. Mike volvió a lesionarse, cortándose un tendón al intentar cortar una botella de vidrio para hacer un florero. Phil se cortó el pulgar casi hasta el hueso, empujando un coche en medio de la nieve. Beth tuvo un accidente en el gimnasio, fracturándose el brazo y dejándolo permanentemente desfigurado. Mike se fracturó un dedo del pie jugando básquetbol. Laura se había roto el pie por completo haciendo ejercicio. Y como cereza del pastel, la madre de Clara se había caído por las escaleras y se rompió toda la pierna. Pero eso no fue todo. En el mismo periodo, los padres de Phil vieron 3 accidentes automovilísticos regresando de la casa de Hinsdale, y la propia familia Dandy sufrió otros 4 accidentes de auto en menos de 2 semanas. Todos sobrevivieron, a excepción de un amigo de Phil que viajaba con ellos y que terminó en coma. Como si no fuera suficiente, comenzaron a desaparecer objetos, dinero, monedas, collares y llaves. Al principio parecía algo normal, pero con el tiempo, Clara notó que los objetos se movían solos. Dejaba algo en la mesa, se volteaba y al regresar la mirada, el objeto ya estaba en otro lugar. Ella pensó que alguno de sus hijos la estaba haciendo un juego, hasta que vivió algo que realmente no pudo explicar. Una tarde, la familia decidió dar un paseo por el bosque. Salieron todos juntos, padres, hijos y perros. Se les hizo de noche, pero no se preocuparon. Estaban a tan solo 20 minutos de la casa siguiendo un sendero lineal, así que no habría ningún problema. De pronto, los perros se pusieron bastante nerviosos, gruñendo en posición de ataque, viendo sin ninguna dirección fija. En cuestión de segundos, la familia comenzó a escuchar cánticos de iglesia y que venían a muy poca distancia. Esto a pesar de que estaban seguros de que no había ninguna iglesia cercana a ellos. Mary, una de sus hijas, se aferró a la blusa de Clara mientras avanzaban. Tras unos segundos, los cánticos se detuvieron y dieron paso a la voz de un hombre que comenzó a rezar en un idioma desconocido. Clara asegura que jamás olvidará la expresión de terror en el rostro de sus hijos, especialmente en la de su hijo Pat, que tardó más tiempo que los demás en poder borrar eso de su memoria. En 1974, la familia decidió visitar a los padres de Phil en Buffalo. Clara aprovechó la oportunidad para quedarse en casa y descansar un poco. Cuando estaba recostada en el sillón leyendo, de pronto todas las ventanas de la sala se abrieron de golpe. La cerró y se volvieron a abrir de nuevo. Lo mismo ocurrió en la cocina. Y finalmente, cuando cerró la última de las ventanas, otra vez todas las puertas y ventanas de la casa comenzaron a sacudirse contra los marcos, como si un pequeño huracán hubiera decidido atacar exclusivamente a la casa de los Dandy. Poco tiempo después, durante una noche, Clara despertó de golpe por el grito de su hijo Mike. Al entrar a su habitación, notó que la luz ya estaba encendida. Mike estaba en la cama en shock, junto a varias piezas de ajedrez que estaban por toda la cama. Mike le explicó que el tablero de ajedrez le había caído directamente en el pecho, a pesar de que otros juegos de mesa estaban encima de él, y estos sobre una repisa que estaba encima de su cama, siendo que el ajedrez fue el único que salió volando y el resto de juegos no se movió ni un centímetro. Justo cuando terminó de explicárselo, como si aquella entidad estuviera al tanto de todo lo que estuvieran diciendo o de sus conversaciones, los juegos comenzaron a vibrar y salieron disparados contra la pared. Ambos salieron corriendo porque esto ya no se trataba de la imaginación de un niño. Pasó poco tiempo para que Clara se animara a contarle todo lo ocurrido a su hija Beth. Para entonces ya no estaba viviendo con sus padres. No estaba tan segura de hablarle de sus experiencias paranormales. Era seguro que pensaría que estaba loca, pero no. Beth confesó que poco tiempo después de que se mudaron, sentía que algo no estaba bien. Incluso la actitud de su madre había cambiado poco a poco. Había dejado de cantar y era algo que hacía recurrentemente cuando estaba de buen humor. Pero con el tiempo, el ambiente en la casa se volvió pesado, casi como si fuera hostil. De hecho, aún no podía olvidar aquella presencia maligna que las acechaba cuando estaban chismorreando en el jardín de su casa. Incluso, en una ocasión, su amiga le juró que sentía que alguien le respiraba en la nuca cuando se quedó a dormir con ella. Fue entonces cuando Clara aceptó lo inevitable. Algo estaba ocurriendo en aquella propiedad, y luego de discutirlo con profundidad con Phil, consiguió su aprobación para que consultara al pastor local, Alphonsus Trabold, profesor de teología y exorcismos en la Universidad de San Buenaventura. Al principio dudó en asistir a la propiedad, pero terminó aceptando.
Luego de un par de días de visita, tras presenciar varios fenómenos, concluyó que se trataba de un simple poltergeist, aunque sentía que había algo distinto que habitaba la casa y parecía ser bastante inteligente. En algunas ocasiones, el fenómeno se intensificaba en respuesta de algunos rezos del pastor. Habían ocasiones en las que se escuchaba música en la casa que parecía originarse al interior de las paredes, y en una ocasión sintió que algo le había tocado el hombro mientras hacía una inspección. Razones suficientes para que pudiera realizar una purificación a la casa en febrero de 1974. Y aquí es donde la historia se divide en dos versiones, la del pastor y la de la familia Dundee. El pastor Alphonsus Troubled publicó un informe detallado para la Universidad de San Buenaventura, donde describió todo el proceso de purificación. En dicho documento, explicó que recorrió cada rincón de la casa, recitando rezos y rociando agua bendita sobre las paredes y suelos, mientras la familia lo seguía muy de cerca y muy asustada. Por su parte, Clara Dundee escribió en su libro que el pastor había realizado un exorcismo a la casa, lo cual técnicamente no es del todo correcto. Un exorcismo se le practica a una persona, mientras que una purificación puede hacerse sobre un objeto o cualquier inmueble. Pero claro, escribir sobre un exorcismo suena más interesante que una purificación. Y en este punto, nadie estaba para sutilezas ni terminología teológica. Lo que sí coincidieron ambas versiones fue en los fenómenos ocurridos durante el ritual, porque la casa parecía cobrar vida propia. Las paredes y puertas comenzaron a ser golpeadas con fuerza, mientras susurros surgían de lugares imposibles de identificar. Al intentar localizar el origen, los susurros se transformaron en llantos y finalmente en gritos. Cuando el ritual estaba por concluir, el pastor se dirigió al extraño sótano, bajo las escaleras, descubriendo que este era el punto más conflictivo de la casa. Ahí, los objetos salían disparados en todas direcciones, se escuchaban lamentos, susurros y un intenso olor que algo se estaba quemando, pero en el momento exacto en el que el pastor lanzó su último rezo y su última gota de agua bendita, todo se detuvo, o al menos eso habría creído la familia Dundee durante los siguientes 3 meses, tiempo en el que el pastor Troubled visitó regularmente a los Dundee para asegurarse de que todo siguiera en orden, hasta que llegó abril de 1974 y, como era de esperarse, la calma se rompió. Una tarde, el resto de sus hijos se encontraban en casa de sus amigos, excepto Mary, que era la más pequeña, y quien estaba al cuidado de Clara, obviamente. En ese momento, ella se encontraba sola, ya que Phil había tomado algunos turnos extra para poder ganar un poco más de dinero, ya que en ese momento se encontraba bastante confiado de que los sucesos paranormales ya no estaban ocurriendo en la casa y su familia podría estar a salvo. Ese fue el grave error. Esa madrugada, Mary despertó con un grito desgarrador y Clara salió corriendo de su habitación, y en cuanto abrió la puerta del cuarto, notó una presencia que estaba caminando por el pasillo. Al inicio creyó que se trataba de su hija, pero no. Poco a poco notó que se trataba de una mujer de mediana edad, vestida con un camisón largo, beige, claramente antiguo. Tenía el cabello negro, largo y perfectamente peinado. Su rostro era pálido, extremadamente delgado, tanto que el cráneo se le marcaba bajo la piel, y en lugar de ojos había dos esferas azules que parecían emitir su propia luz. Clara quedó completamente paralizada, tanto que no notó su existencia y continuó caminando, sosteniendo un candelabro para alumbrar su camino, y comenzó a bajar por las escaleras. Clara finalmente reaccionó y fue primero al cuarto de Mary para asegurarse de que estuviera dormida completamente a salvo, y fue ahí cuando decidió seguir a la mujer. Rápidamente bajó las escaleras, cruzó la sala y llegó al sótano. Al abrir la puerta, escuchó ruidos y movimientos en la oscuridad. Sin pensarlo demasiado, bajó por la escalera, pero el ruido se desvaneció y no había absolutamente nadie. Al día siguiente, Mary despertó como si nada, salió de la cama y fue directo al tocador. Comenzó a cepillarse su cabello frente al espejo oval que tenía, pero en esta ocasión, el reflejo que estaba al otro lado no era el suyo. Era el rostro de una mujer semiesquelética, con enormes ojos azules, y en cuanto notó la diferencia, la mujer comenzó a gritar y Mary gritó también. Clara entró corriendo al cuarto de la pequeña y la encontró en el suelo, pálida, temblando violentamente y movía los ojos en todas direcciones, diciendo bastantes incoherencias. Sin saber qué hacer, llamó de inmediato al pastor Alphonsus, quien prometió que haría una visita para realizar una segunda purificación. El 13 de abril de 1974, el pastor llegó acompañado de algunos de sus estudiantes universitarios y del reconocido psíquico e investigador paranormal Alex Thanos. Al poco
rato llegaron también Mike Dandy y un amigo que deseaban estar presentes para comprobar que su madre no estuviera perdiendo la cordura. Al ingresar a la casa, encontraron a Mary inmóvil sobre una cama, completamente pálida, con un semblante de pocos amigos. Todo esto mientras el pastor estaba planificando qué hacer con la pequeña. El psíquico, Alex Thanos, aprovechando el tiempo, comenzó a recorrer la casa y rápidamente identificó el foco de la actividad, el sótano, específicamente el pequeño espacio que había bajo las escaleras. Sin dudarlo, descendió y comenzó a tener una visión. Se vio a sí mismo en ese mismo sótano, pero en otra época. Frente a la chimenea había una montaña de 7 cuerpos, aparentemente esperando ser enterrados o algo más. Percibió que la casa había sido un lugar con un constante tránsito humano, como si fuera un hospital o una posada. Con el tiempo, la violencia llegó, robos, asesinatos, cadáveres almacenados en el sótano que eventualmente serían quemados en la chimenea, haciéndolo creer que estos supuestos espíritus eran los responsables de todos los fenómenos de la casa. Con esta nueva información, el pastor Alfonsus procedió a realizar la segunda purificación. Nuevamente recorrió la casa rezando y lanzando agua bendita. La casa comenzó a vibrar como si estuviera ocurriendo un pequeño terremoto, seguido de un lamento ensordecedor que venía del interior de la estructura. Tras varios minutos, todo se detuvo, pensando que esta vez el ritual se había surtido efecto. El pastor y sus estudiantes, acompañados del psíquico, decidieron que era momento de retirarse ya que su trabajo estaba completo, prometiendo que iban a seguir al pendiente del caso para que todo estuviera correcto. Para ese momento, Mike había quedado más tranquilo al notar que su hermana estaba mejorando y al confirmar que su madre no estaba exagerando con la situación, así que se despidió y se fue con su amigo al que pasaría a dejar a su casa. Horas después, Clara recibió una llamada de la policía. Mike había sufrido un accidente automovilístico después de dejar a su amigo en su casa y estaba hospitalizado. Mike permaneció en coma durante horas y al despertar aseguró que el accidente no había sido su culpa. Sentía que alguien más estaba con él en el auto, aunque no podía verlo, pero de alguna manera esa presencia lo había sacado del camino. Aunque no hubo pruebas de esto, oficialmente todo quedó como si hubiera sido un accidente. Pero quedó claro que las purificaciones no servían para nada. Los fenómenos continuaron, objetos moviéndose solos, puertas y ventanas abriéndose y cerrándose, lamentos, susurros y cánticos también. La situación sobrepasó a la familia Dandy al no obtener ayuda espiritual efectiva y decidieron acudir con los medios de comunicación. El periódico Owland Times Herald publicó un artículo sobre el caso. La familia esperaba obtener un poco más de información útil, pero ocurrió todo lo contrario. El pueblo comenzó a burlarse de ellos, atacándolos en el trabajo, en la escuela e incluso en su propia iglesia. El infierno paranormal se había transformado en un infierno social. Tras la recuperación de Mike, la familia decidió abandonar la casa, sin dinero, sin rumbo y con la propiedad manchada por el escándalo. Así que intentaron ponerla en venta, pero nadie la quería, ni siquiera a un buen precio. Así que los años pasaron y la bancarrota llegó, rompiendo finalmente el matrimonio de los Dandy, que terminaron por divorciarse. Tras varias décadas del deterioro de la casa, un curioso amante e investigador de lo paranormal decidió adquirir la propiedad, de nombre Daniel Kless, que además de ser un investigador de este tipo de fenómenos, es un productor de televisión que ha formado parte de las investigaciones y del equipo creativo del programa Ghost Finders, lo cual le quedó como anillo al dedo, ya que así podría documentar todos los fenómenos de la casa para su programa o sus investigaciones, o bien actualmente ponerla en renta como un Airbnb para que otros curiosos intenten capturar algún tipo de fenómeno. Y una vez aclarado esto, pasemos a la actualidad, ya que como se los mencioné, varios equipos de investigadores paranormales continúan visitando la casa. Algunos aseguran sentir una energía negativa en cuanto entran a la propiedad. A otros les provocan intensos dolores de cabeza y visión borrosa, tanto así que han tenido que detener sus grabaciones para salir a descansar un poco, algo que en lugares con fama paranormal puede ser también algo bastante inusual. Otro grupo de investigadores explicó que la actividad espiritual suele manifestarse por etapas. Primero, todo parece tranquilo, casi aburrido. Luego surge lo que llamó como un espíritu alfa,
Y es ahí cuando la situación se sale de control. Aparecen las pesadillas constantes y una sensación inquietante, como si algo te estuviera siguiendo todo el tiempo. Sin embargo, este investigador afirmó que fue empujado y golpeado horas después de iniciada la investigación. Incluso experimentó la famosa parálisis del sueño y que venía acompañada de sonidos espeluznantes y sin un origen aparente. Aunque él no fue el único que lo escuchó, pues todo el equipo había reportado escuchar el grito de un niño y ruidos de gorgoteo, casi como si fueran los pasos de un pie que estuviera mojado. Luego, dentro de la casa la actividad se volvió aún más extraña. Hubo reportes de contacto físico y luces que parpadeaban sin explicación. ¿Y en qué habitación ven que ocurren todos estos fenómenos? Exactamente, en la sala de estar donde se llevó a cabo la segunda purificación fallida, en donde ahora se escuchan gritos infantiles y susurros sin origen. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de que la intensificación de los fenómenos ocurriera después de que los niños Dandy tuvieran una experiencia jugando a la Ouija, en donde supuestamente una vela levitó y una de las muñecas de las niñas salió disparada de la habitación. Dato curioso, esa muñeca sigue estando en la propiedad, ya que al parecer nadie se le ha ocurrido tirarla a la basura. El sótano y el espacio de acceso desprendían una atmósfera perturbadora. Se preguntaban si no se habían condicionado con la historia del supuesto psíquico y su versión de los cuerpos apilados como leña. Sin embargo, hasta la propia familia Dandy le tenía un miedo profundo a ese lugar, en el cual más tarde descubrieron que la chimenea del sótano había sido desmantelada ladrillo por ladrillo y luego reconstruida, lo que aseguraban podría ser la fuente principal de la mala energía de toda la casa. Sin embargo, aunque todavía no tenían un motivo en concreto por el cual se hubieran originado estos fenómenos, los sucesos extraños continuaron atormentando a los investigadores que decían ver sombras constantemente. En la habitación de Mary comenzaron a aparecer moscas en pleno invierno, interpretando esto como una señal de una supuesta presencia demoníaca. Otro equipo, tiempo después, especializado en confirmar o en desacreditar este tipo de fenómenos paranormales, también exploró la casa de Hinsdale e intentaron recrear varias fotografías antiguas, esperando una supuesta interacción espiritual. Para provocarla un poco, incorporaron una ouija y deletreó las palabras miedo y tormenta. Casualmente, esa noche había una tormenta en Hinsdale. Otro nuevo grupo de investigadores documentó sus experiencias junto al actual propietario, Daniel, quien compartió más detalles de la historia de la casa. Incluso señaló el lugar donde se encontraba el supuesto árbol del ahorcamiento, y en el cual Daniel aseguró que en este terreno podría contener más energía residual que en la propia casa, ya que la mayoría de las personas que habían cruzado por el territorio describían una sensación oscura y pesada en el lugar, y había algunos relatos de personas que juraban haber sido invadidas por algo al entrar a la propiedad. Es decir, cuando entraban al lugar sentían que alguna presencia o algún objeto los tomaba, los agarraba, los inmovilizaba o incluso que se subía a ellos. Entonces mi cabeza no me da para imaginar ese tipo de sensación de que algo te esté tomando, que sientas un peso extraño en tu cuerpo sin tener algo que lo provoque. Entonces yo creo que eso sí podría ser una de las cosas más extrañas que se pueden vivir en el lugar, ya que no solamente le ha pasado a una persona, aunque ahora que lo pienso, algo de lo más interesante es que Daniel lo de Laura, una de las hijas de los Dandy y quien había quedado profundamente marcada por haber vivido en la casa. Trágicamente, esta chica se había decidido desvivir al poco tiempo de que la familia se mudó. Incluso algunos investigadores habían jurado haber captado apariciones que podrían pertenecer a la propia Laura, y que de hecho van a estar apareciendo las fotos aquí en nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Y bueno, por estos motivos, el equipo de investigación realizó una sesión con un dispositivo que escanea frecuencias de radio, obteniendo algunos registros luego de lanzar preguntas al aire, tomando estas reacciones del aparato como una supuesta comunicación coherente con la energía de la casa. Luego, tomaron la decisión bastante cuestionable de realizar una ofrenda de sangre sobre el tablero de Ouija que habían ocupado los propios Dandy, y también derramando un poco de sangre en el supuesto árbol del ahorcamiento. Y casi de inmediato el equipo comenzó a fallar. Las luces se apagaron y una tarjeta de memoria se dañó por completo y sin ningún motivo. Josh, uno de los investigadores, comenzó a sentirse mal. Sus niveles de azúcar descendieron peligrosamente. Para este punto todos estaban de acuerdo que en la casa se sentía una presencia negativa muy intensa.
y casi en respuesta, una de las camas comenzó a sacudirse sola. La temperatura descendió bruscamente y otro investigador sintió una ráfaga de aire que lo estaba rodeando. Al final, el equipo quedó visiblemente afectado y declararon que no seguirían con la investigación y que no tenían intenciones de volver a regresar jamás, haciendo crecer la fama de esta propiedad que sigue siendo marcada y catalogada como una de las propiedades más paranormales de todo Estados Unidos, y que también con la venta de derechos de autor se pudieron realizar varias películas sobre el tema de la casa de Hinsdale para obtener más reconocimiento tanto público y generar un poco de dinero para la familia afectada, y que en realidad pues no son tan buenas las películas, pero si quieren ir a buscarlas y darles una oportunidad para que vayan a buscarlas. E incluso también hay un documental en el que pues tratan de capturar todo este tipo de fenómenos que se presentan en la casa, pero pues no es tan bueno y solo te trata de dar un contexto mucho más amplio sobre los fenómenos y sobre la historia de la casa. Así que si ustedes quieren ver como tal fenómenos extraños que hayan ocurrido en la casa, métanse a YouTube y véanse todas las investigaciones paranormales que se han hecho en la casa. Incluso hay un famoso youtuber que tiene varias series de videos quedándose en la casa varios días, varias noches, captando lo que juran ser presencias, sombras, lamentos, llantos, ruidos, etcétera. Entonces, no sé, entonces es algo que no podría decir que provoque tanto miedo, pero que al final de cuentas te mete esa espinita de qué está pasando o por qué se generan esos sonidos. Entonces, vayan a darle la oportunidad, chequen el contenido que están creando estas personas que constantemente siguen visitando la casa de Hinsdale, y que de hecho si ustedes la buscan por internet van a poder encontrar la página de la persona que renta el Airbnb, para que si en alguna ocasión llegan a estar en esta localidad de Nueva York, pues vayan a darse una vuelta y posiblemente puedan quedarse un par de noches en esta casa embrujada. Pero bueno, al final, la casa de Hinsdale es un lugar cargado de tragedia, misterio y una colección bastante extensa de malas decisiones humanas. Ahora la pregunta queda completamente en ustedes. ¿Qué creen que esté sucediendo realmente en estas paredes, en estas tierras de los Dandy? Pero eso sí seguro, que después de conocer todos estos testimonios, rituales, investigaciones y tragedias, queda claro que la casa de Hinsdale no es solo una casa antigua con mala fama, es un lugar donde demasiadas personas en distintas épocas y sin conocerse entre sí describieron las mismas sensaciones, los mismos miedos y las mismas presencias. ¿Se trata de energía residual, sugestión colectiva o algo que realmente sigue habitando en ese lugar? Eso se los dejo completamente a ustedes. Pero ya saben que si esta historia les resultó bastante interesante, inquietante o simplemente te dejó pensando en algo, no olvides dejar tu like, compartir y escribirme en los comentarios qué crees que está ocurriendo realmente en la casa de Hinsdale. Ya saben que leo absolutamente todos los comentarios, ya sean buenos, malos, recomendaciones, lo que sea, pasen a dejarlo en la caja de comentarios y recuerda seguirme por supuesto en mis redes sociales para que estén al pendiente de este podcast que es Caballeros del Albedrío y del segundo donde hablamos de películas extrañas que es la Horrorpedia. De nuevo, espero que les haya gustado el episodio, así que gracias por acompañarme una vez más. Recuerden que mi nombre ha sido Abel y nos vemos en el próximo video. Si es que algún tipo de poltergeist no decide infestar tu casa o la mía y pues provocarme algún tipo de accidente que no me permite estar próximo viernes de misterio. Hasta la próxima.